Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Cuando hablamos de emociones desde una perspectiva cristiana, sentimos que entramos en un terreno delicado, porque durante mucho tiempo se pensó que la fe y las emociones debían caminar por caminos separados. Pero la verdad es que Dios nos creó con un corazón capaz de sentir profundamente, y esas emociones no son un error ni un estorbo espiritual, sino parte de nuestra humanidad. Hablar de emociones con una mirada cristiana es reconocer que lo que sentimos importa, que Dios no nos pide que escondamos nuestro dolor ni que finjamos alegría, sino que aprendamos a llevar cada emoción a su presencia. Y cuando conversamos de esto con otros, especialmente con nuestros hijos o con personas que amamos, lo hacemos desde un lugar de comprensión, de ternura, de acompañamiento, como quien se sienta a escuchar sin prisa, sabiendo que cada emoción tiene algo que decirnos. También es importante recordar que las emociones no son enemigas de la fe, más bien son ventanas que nos muestran lo que está pasando dentro de nosotros. Desde una perspectiva cristiana, hablar de emociones es aprender a reconocerlas sin miedo, a nombrarlas sin vergüenza y a entender que no nos definen, pero sí nos guían hacia lo que necesitamos trabajar. La tristeza puede invitarnos a buscar consuelo, la alegría a buscar agradecimiento, el enojo a poner límites, el miedo a pedir dirección. Y cuando aprendemos a verlas así, dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a descubrir cómo Dios puede usar incluso nuestras emociones para acercarnos más a Él. En una conversación cálida y honesta, podemos decir, está bien sentir, está bien no tenerlo todo resuelto, está bien traerle a Dios lo que pesa y también lo que ilumina. Y quizá lo más hermoso de hablar de emociones desde la fe es que nos recuerda que no estamos solos en lo que sentimos. Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo, ni que tengamos respuestas para todo, ni que escondamos lo que nos duele. Él nos invita a ser sinceros, a ser vulnerables, a ser humanos. Y cuando compartimos esto con otros, cuando abrimos un espacio seguro donde las emociones pueden expresarse sin juicio, estamos reflejando el corazón de Dios, un corazón que escucha, que acompaña, que abraza. En esa charla entre amigos, en ese ambiente cálido donde nadie tiene que fingir, donde cada emoción encuentra un lugar, descubrimos que la fe no nos aleja de lo que sentimos, sino que se enseña a vivirlo con esperanza, con verdad y con la certeza de que Dios camina con nosotros, incluso en lo que no sabemos cómo nombrar. A veces, cuando pensamos en las emociones desde una perspectiva cristiana, sentimos que entramos en un terreno que durante años se trató con cautela, como si sentir fuera un riesgo o una señal de debilidad espiritual. Pero cuando nos detenemos a mirar la vida de Jesús, descubrimos que él mismo experimentó emociones profundas, lloró, se conmovió, sintió compasión, expresó enojo, celebró con alegría. Y eso
nos recuerda que las emociones no son un error, sino parte del diseño perfecto de Dios. Hablar de emociones con otros, especialmente con nuestros hijos o con quienes amamos, es abrir un espacio donde la humanidad se encuentra con la gracia, donde lo que sentimos no se esconde, sino que se presenta delante de Dios tal como es. Y en esa conversación cálida, como entre amigos, descubrimos que Dios no nos pide que dejemos de sentir, sino que aprendamos a sentir con Él. Cuando hablamos de emociones desde la fe, también reconocemos que cada emoción tiene un propósito. La tristeza nos invita a buscar consuelo, el enojo nos señala algo que necesita atención, el miedo nos recuerda nuestra necesidad de guía, la alegría nos impulsa a agradecer. Y cuando enseñamos esto a los niños o a quienes nos rodean, les estamos mostrando que las emociones no son enemigas de la fe, sino aliadas que nos ayudan a entender lo que pasa dentro de nosotros. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y eso nos recuerda que Él no se aleja cuando sentimos dolor. Al contrario, se acerca aún más. En una charla honesta podemos decir, está bien sentir, está bien no tenerlo todo resuelto, está bien traerle a Dios lo que pesa y también lo que ilumina. Y es que durante mucho tiempo muchos crecimos con la idea de que sentir tristeza era falta de fe, que sentir miedo era señal de debilidad, que sentir enojo era pecado. Pero cuando miramos la palabra con ojos nuevos, descubrimos que Dios nunca nos pidió reprimir lo que sentimos, sino aprender a procesarlo con Él. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y esa invitación incluye nuestras cargas emocionales. Hablar de emociones desde la fe es recordar que Dios no nos pide máscaras, sino sinceridad, y cuando creamos espacios donde otros pueden expresar lo que sienten sin juicio, estamos reflejando el corazón de Dios, un corazón que escucha, que acompaña y que abraza. A veces, hablar de emociones desde la fe implica desaprender la idea de que llorar es señal de debilidad, desaprender la creencia de que sentir miedo es falta de confianza, desaprender la costumbre de esconder lo que nos duele para no preocupar a otros. Y en ese proceso descubrimos que Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo, sino que seamos auténticos. Él conoce cada rincón de nuestro corazón, incluso aquellos que nosotros mismos evitamos mirar. Y cuando hablamos de esto con otros, cuando les decimos que Dios puede manejar nuestras emociones sin escandalizarse, estamos abriendo una puerta a la libertad emocional. La fe no nos pide negar lo que sentimos, sino aprender a interpretarlo. Cuando un niño dice que está triste, no le decimos, no estés triste, sino cuéntame qué sientes. Vamos a hablarlo, vamos a orarlo juntos. Cuando un adolescente expresa enojo, no lo juzgamos, sino que lo acompañamos a entender qué hay detrás de esa emoción. Cuando un adulto se siente abrumado, no le decimos que tenga más fe, sino que le recordamos que Dios está con él incluso en ese caos interno. En esos momentos, la fe se vuelve práctica, cercana y humana. Hablar de emociones desde la fe también implica reconocer que no todas las emociones son cómodas, pero todas son válidas.
El enojo, por ejemplo, no es pecado en sí mismo. Lo que hacemos con él es lo que marca la diferencia. La tristeza no es falta de fe, es una señal de que algo nos importa. El miedo no es debilidad, es una invitación a buscar refugio, y cuando enseñamos esto, estamos ayudando a otros a vivir sus emociones sin culpa, sin vergüenza, sin miedo a ser juzgados. La Biblia nos recuerda que Dios nos creó con un corazón capaz de sentir profundamente. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice el Salmo, y esa imagen es tan poderosa porque nos muestra un Dios que no solo conoce nuestras emociones, sino que las cuida. Hablar de emociones desde la fe es recordar que Dios no nos pide que las ignoremos, sino que las llevemos a Él. Y cuando lo hacemos, descubrimos que nuestras emociones no nos alejan de Dios, sino que nos acercan más a su corazón. A veces, hablar de emociones desde la fe implica reconocer que no siempre sabemos qué hacer con lo que sentimos. Hay días en los que la tristeza parece más grande que nosotros, días en los que el enojo nos sorprende, días en los que el miedo nos paraliza. Y en esos momentos, la fe no nos exige respuestas, sino honestidad. Podemos decir: Dios, no sé qué hacer con esto, pero aquí está. Y esa oración sencilla, vulnerable, es una de las expresiones más profundas de fe. Hablar de emociones desde la fe también implica enseñar que no todas las emociones deben guiar nuestras decisiones. Las emociones son mensajeras, no capitanes. Nos muestran lo que pasa dentro de nosotros, pero no siempre nos dicen qué hacer. Y cuando aprendemos a escuchar nuestras emociones sin dejarnos dominar por ellas, estamos creciendo en madurez emocional y espiritual. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y eso incluye la verdad sobre lo que sentimos. En una conversación cálida, podemos decir que las emociones son como olas. Vienen, suben, bajan, cambian. No son permanentes, no son definitivas, no son nuestra identidad. Y cuando enseñamos esto, estamos ayudando a otros a no temer lo que sienten, sino a navegarlo con sabiduría. La fe no elimina las olas, pero nos da un ancla. Hablar de emociones desde la fe también implica enseñar que Dios nos dio un cuerpo, una mente y un espíritu, y que las emociones afectan a los tres. Cuando estamos ansiosos, nuestro cuerpo lo siente. Cuando estamos tristes, nuestra energía cambia. Cuando estamos alegres, todo se ilumina. Y cuando reconocemos esto, podemos cuidar nuestra salud emocional como parte de nuestra vida espiritual. A veces, hablar de emociones desde la fe implica recordar que no estamos solos. Dios nos dio comunidad, familia, amigos, iglesia, personas con quienes podemos hablar, llorar, reír y procesar. La Biblia dice: lleven los unos las cargas de los otros, y eso incluye las cargas emocionales. Cuando creamos espacios seguros donde otros pueden ser vulnerables, estamos cumpliendo ese llamado. Hablar de emociones desde la fe también implica enseñar que Dios nos dio herramientas para manejarlas. La oración, la reflexión, la comunidad, la palabra y el descanso. No tenemos que enfrentar nuestras emociones solos ni sin recursos. Dios nos equipa para vivir plenamente
incluso en lo que sentimos. Podemos decir que las emociones son parte de nuestra historia. Nos muestran lo que hemos vivido, lo que nos ha marcado, lo que nos importa. Y cuando las miramos con compasión, descubrimos que incluso las emociones más difíciles pueden convertirse en maestras. Hablar de emociones desde la fe también implica enseñar que Dios puede transformar lo que sentimos. La tristeza puede convertirse en consuelo, el miedo en confianza, el enojo en justicia, la ansiedad en paz. No porque las emociones desaparezcan mágicamente, sino porque Dios obra en nuestro interior. A veces, hablar de emociones desde la fe implica recordar que Jesús entiende lo que sentimos. Él experimentó dolor, soledad, rechazo, alegría y compasión. No hablamos con un Dios distante, sino con uno que conoce nuestras emociones desde dentro, y eso nos da una confianza profunda. Hablar de emociones desde la fe también implica enseñar que no hay emociones buenas o malas, sino emociones que necesitan ser escuchadas. Cada una tiene algo que decirnos, y cuando las escuchamos con Dios, descubrimos que incluso las más incómodas pueden llevarnos a crecimiento. Podemos decir que las emociones son parte del regalo de la vida. Nos permiten conectar, amar, llorar y celebrar. Nos hacen humanos, y Dios nos creó así a propósito. Hablar de emociones desde la fe también implica enseñar que la gracia de Dios cubre incluso lo que sentimos. No tenemos que tener emociones perfectas para acercarnos a Él. Podemos venir tal como estamos, con lo que sentimos, con lo que no entendemos, con lo que nos pesa. Y al final, hablar de emociones desde la fe es recordar que Dios camina con nosotros en cada una de ellas. Él no nos pide que las resolvamos solos, sino que las vivamos con Él. Y cuando lo hacemos, descubrimos que nuestras emociones no son un obstáculo, sino un puente hacia su corazón. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón abierto, reconociendo que nuestras emociones forman parte del hermoso diseño con el que nos creaste. Gracias porque no nos pides que escondamos lo que sentimos, ni que aparentemos una fortaleza que no tenemos, sino que nos invitas a traer cada emoción a tu presencia tal como es. Te pedimos que nos enseñes a mirarnos con compasión, a reconocer lo que sentimos sin miedo y a recordar que tú estás cerca, incluso cuando nuestro interior parece un lugar difícil de habitar. Que podamos aprender a escucharnos con paciencia y a escucharte a ti con humildad. Padre, te pedimos que nos ayudes a acompañar a otros en su mundo emocional con la misma ternura que tú nos acompañas a nosotros. Te pedimos que hagas de nuestras emociones un lugar donde podamos encontrarte, que en la tristeza descubramos tu consuelo, en el miedo tu compañía, en el enojo tu guía y en la alegría tu celebración. Que cada emoción, incluso las más incómodas, se convierta en una oportunidad para acercarnos más a ti. Gracias porque no estamos solos en lo que sentimos, porque tú caminas con nosotros, nos sostienes y nos recuerdas que somos profundamente amados. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy,
Y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.